ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. Y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Oh, aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Oh, en él. Aleluya, aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Oh, mi hermano, ahí en tu hogar, levanta tus manos, mi hermano, y te invito a que adoremos al Señor y digas: oh, aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por
por su sacrificio declarado justo soy en él. Muy buenas noches, mis hermanos. Qué bendiciones estar una semana más, ¿verdad? Nuestra semana ya número 11 de nuestra serie La historia de la iglesia, donde hemos profundizado bastante, ¿verdad? Durante ya muchas semanas, y estamos apenas en las persecuciones en el año, llegando al año 300. Por eso es una bendición poder entender y comprender cómo Dios nos da la oportunidad a través de hechos históricos, registros históricos, tener una continuidad de la iglesia respecto a cuando termina la iglesia apostólica, ¿no? O con los apóstoles, continúa con los padres de la iglesia, ¿verdad? Los discípulos de los apóstoles, y esto sigue y continúa con discípulos de los apóstoles, y hoy nosotros que seguimos siendo discípulos de Cristo, ¿verdad? Por eso damos gracias al Señor por eso. Vamos a orar para dar este tiempo al Señor y asimismo cada uno de nosotros que hemos dedicado y dejado parte de este día para poder estudiar la palabra del Señor. Abra nuestro corazón y podamos entender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Oremos, mis hermanos, les invito. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das un día más de reunirnos con nuestros hermanos, Señor, a través de estos medios. Mis hermanos en casa, nosotros también acá, Señor, pudiendo enseñar de tu palabra, de la historia, y que podamos, Señor, valorar, entender y comprender cuán bueno has sido tú, Señor, con tu iglesia. Cuán sorprendente es la historia y cómo de manera tan increíble tú has sostenido a cada uno de tus hijos, Señor. Y ha sido tu nombre glorificado y exaltado a través de los siglos, Señor, a través de los años en la historia. Por eso te damos gracias, que podamos valorar, entender, comprender, Señor, el llamado que tenemos hoy para cumplir nuestra misión en este tiempo de la historia y podamos en verdad honrarte y bendecirte con nuestras vidas. Te damos gracias a través de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, llegamos a la 10ª persecución del emperador Diocleciano. En el año 303 hasta el 311 más o menos duró esta persecución. Diocleciano ordenó quemar todos los escritos de los cristianos. Los lugares donde ellos se reunían los derribó y quemó todas las iglesias. Este hombre promulgó una ley donde les quitaba la ciudadanía a los cristianos. O sea, ellos eran cristianos y automáticamente pasaban a perder su ciudadanía si pertenecían al Imperio Romano. Se determina que esta fue la peor persecución de todas. Una de las cosas que hacían en el tiempo de Diocleciano es que encerraban a los hermanos en las iglesias y quemaban las iglesias con la gente dentro. Impresionante, ¿verdad? Bajo los emperadores romanos y comúnmente llamada la era de los mártires, fue ocasionada en parte por el número en aumento de los cristianos y también por sus crecientes riquezas y por el odio de Galerio, el hijo adoptivo de Diocleciano, que estimulado por su madre, una fanática pagana, nunca dejó de empujar al emperador para que iniciara esta persecución hasta que logró de algún modo su propósito. El día fatal fijado para el comienzo de la sangrienta obra era el 23 de febrero del año 303 después de Cristo, el día en que se celebraba la Terminalia y en que, como se jactaban los crueles paganos, esperaban terminar con el cristianismo. En el día señalado comenzó la persecución en Nicodemia, en la mañana del cual el prefecto de la ciudad acudió con un gran número de oficiales y alguaciles a la iglesia de los cristianos, donde, forzando las puertas, tomaron todos los libros sagrados y los quemaron. Toda esta acción tuvo lugar en presencia de Diocleciano y Galerio, ¿no? El padre y su hijo, los cuales, no satisfechos con quemar la literatura cristiana o los libros de los hermanos, hicieron destruir la iglesia sin dejar rastro. Esto fue seguido por un severo edicto ordenando la destrucción de todas las otras iglesias y todos los escritos cristianos. Imagínate, esto es Satanás mismo queriendo exterminar de algún modo el evangelio. Pronto después de este edicto siguió una orden para prohibir y expulsar a los cristianos de todas, absolutamente todas las denominaciones. Por eso la publicación de este edicto ocasionó un martirio inmediato.
porque un atrevido cristiano no solo lo arrancó del lugar donde estaba puesto este escrito y donde lo dejaron ahí clavado, ¿verdad? Sino que execró el nombre del emperador por esta injusticia. Y una provocación así fue suficiente para atraer sobre él mismo la venganza pagana. Fue entonces este hombre arrestado, severamente torturado y finalmente quemado vivo. Todos los cristianos fueron prendidos y encarcelados. Galerio, el hijo del emperador, ordenó en privado que el palacio imperial fuera incendiado para que los cristianos fueran acusados de incendiarios, dándose una plausible razón, ¿verdad?, para llevar a cabo la persecución con la mayor de las severidades. Por eso comenzó un sacrificio general, lo que ocasionó miles y miles de martirios. No se hacía distinción de edad ni de sexo. El nombre de cristiano era tan odioso para los paganos que todos inmediatamente cayeron víctimas de sus opiniones. Mataban a cualquiera que se llamase cristiano. Muchas cosas fueron hechas contra los cristianos, les quemaron sus casas. Familias cristianas enteras perecieron en las llamas. A otros les ataron piedras en el cuello y los ataban juntos a las familias, llevándolos hasta el mar, ¿verdad? Ellos simulando el bautismo en agua. Daban sus declaraciones y los bautizaban, los arrojaban para que se ahogaran. La persecución se hizo general en todas las provincias romanas, pero principalmente en el este. Duró 10 años esta persecución y es imposible, dice la historia, determinar el número de mártires, ni siquiera enumerar las formas de martirio. Potros, azotes, espadas, dagas, cruces, veneno y hambre, se emplearon en diversos lugares para dar muerte a los cristianos. Dice la historia que en un momento se agotó la imaginación en el esfuerzo de inventar torturas contra gentes que no habían cometido crimen alguno. Qué triste, ¿verdad? Toda esta gente decía, tenemos que exterminar a los seguidores de la superstición. Esta era la frase usada en el imperio. Una ciudad de Frigia, que era totalmente poblada por cristianos, fue quemada. Y todos los moradores de esta ciudad de Frigia murieron en llamas. Hay una lista innumerable de mártires en este periodo, personas de alta clase social, algunos eran familiares directos del emperador, muchos de sus trabajadores, soldados, servidores del imperio, personas de alta sociedad y en todo lugar del imperio. Miles y miles fueron martirizados atrozmente. Atrozmente. A esa se le llama la última persecución, porque posterior a esta persecución viene un periodo donde el nuevo emperador dicta nuevas leyes y nuevas normas. Yo, antes de terminar con las persecuciones y antes de que pasemos a lo que ocurre ya con Constantino, me gustaría que estudiáramos un poquito respecto a las herejías y falsas doctrinas en la iglesia primitiva. Como yo les decía la semana pasada, la iglesia tuvo que lidiar no tan solo con la persecución, ¿verdad?, que era terrible, sino que asimismo, antes de la aparición de Constantino y el final de las persecuciones en este tiempo, es importante que hablemos del grave problema al que se enfrentó la iglesia desde sus inicios, de los cuales ya en algún momento, en las primeras clases de historia, hablamos de alguna que otra herejía. Pero la iglesia estaba llena y plagada de falsas herejías, falsas doctrinas y de falsos maestros. Vimos que la primera controversia dentro de la iglesia fue causada por los judaizantes que mezclaron la salvación por fe con las obras de la ley. Y esto era el conjunto para ser salvo en Cristo, ¿no? Y era la condición de salvación para los gentiles. Lo que llevó al primer concilio de Jerusalén, donde se llegó a acuerdo que la salvación es completamente por gracia y no por obras de la ley. Así no pusieron carga a los creyentes gentiles, sino que solo la fe en Cristo justifica y salva. Y yo les quiero hablar yo creo que el conjunto de herejías más predominante de la época, simplemente para que entendamos a qué estaba expuesta la iglesia internamente.
Y miren, antes de iniciar con esto, sin lugar a dudas vamos a ver que muchas de las prácticas de estas herejías se hacen hoy. Muchas de las prácticas de estas falsas doctrinas hoy las vemos en muchas iglesias. Tristemente, ¿verdad? Bueno, la primera herejía de la cual hablaremos es la más antigua de todas, ¿verdad? Llamada ebionismo. El ebionismo fue originado en Palestina, ¿no? En el primer siglo, posteriormente llegó a Asia Menor. Y el ebionismo es una doctrina reconocida por lo que hacían los cristianos judíos del primer siglo. Ellos estaban aferrados a la ley y lo que hacían era judaizar a los cristianos gentiles. Por eso lo poco que se conoce de ellos viene de referencias críticas por influencia de antiguos teólogos y escritores de la iglesia cristiana. Y a los judaizantes se les consideró heréticos después del siglo o después del primer siglo, porque realmente estaban causando un grave problema. Por eso los ebionistas se extendieron desde Persia hasta Siria. Utilizaban un evangelio especial y le denominaron el Evangelio de los Hebreos, sobre cuya identidad precisa discuten en la actualidad los estudiosos. En el año 140 después de Cristo, Justino Mártir, en su texto más antiguo que conocemos, describe a esta secta que está alejada de la iglesia y que se dedicaba a lo siguiente: a la observación, así le llaman ellos, que es a la meditación y al profundizar en la ley de Moisés, y que la sostenían como una obligación universal. Eso es lo que habla Justino Mártir. En el año 180, Ireneo, del cual hablamos, ¿verdad?, la semana pasada, de León, fue el primero en usar el término ebionistas para describir una secta herética y judaizante que calificaba como tercamente aferrados a la ley. Así decía él. Además, Orígenes, este famoso historiador, remarca que el nombre deriva de la palabra hebrea evión, que significa pobre. Por eso es ebionismo, porque la más completa pero a la vez cuestionable, o el cuestionable relato, viene de Epifanio de Salamis, quien escribió un tratado de herética en el siglo IV denunciando 80 sectas heréticas, entre las cuales se encontraba el ebionismo, o como ya lo conocemos de una manera un poco más simple, los judaizantes. Ahora, respecto a su doctrina, y aquí es importante cómo nosotros vamos a considerar cómo estas falsas doctrinas se mantienen incluso en muchas iglesias hoy. La doctrina del ebionismo o de los judaizantes mantenían una cristología baja. Afirmaban que Jesús era el Mesías, pero le rechazaban como Dios. Insistían en la necesidad de seguir ritos y leyes judías, cumpliendo preceptos como la circuncisión, el guardar el sábado y algunas prohibiciones alimenticias. Por eso los ebionistas solo utilizaban uno de los evangelios según los hebreos. Ellos reverenciaban a Santiago, por ejemplo, y rechazaban a Pablo, ¿verdad? Porque lo consideraban un apóstata de la ley. Por eso su nombre, por venir de la palabra hebrea evión, sugiere que otorgaban un especial valor a la pobreza voluntaria. Es más, el ebionismo era considerado de una actitud totalmente simple. Era pobreza voluntaria. Era vivir con lo mínimo. Por eso los ebionistas le daban más sentido a las obras que a la gracia. El ebionismo. La segunda herejía que se metió muy fuerte en la iglesia primitiva es el gnosticismo. Se define como enseñanza religiosa esotérica y herética. Fíjense, la mezcla, religión, esoterismo y herético. Entonces, se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, conocer más misterios y secretos de las cosas divinas, que era lo que a la larga conducía a la salvación.
O sea, fíjate lo que te ofrecía, ¿eh? Era el anhelo del misterio divino por sobre la verdad de Dios. Por eso el gnosticismo es un complejo sistema sincretista de creencias provenientes de Grecia, Persia, Egipto, Siria, Asia Menor y de muchos otros lugares. De notar la influencia, sin lugar a dudas, mayoritariamente platónica. Por su complejidad, la cantidad de sectas gnósticas y la diversidad de sus creencias es muy difícil de entender o de sintetizar el gnosticismo. Pero podemos de algún modo identificarlo porque el gnosticismo es un conjunto de corrientes sincréticas, filosófico-religiosas que llegaron a mimetizarse con el cristianismo en los 3 primeros siglos de nuestra era, convirtiéndose finalmente en un pensamiento declarado herético después de una etapa de cierto prestigio entre gente intelectual cristiana, que hoy día también existen, ¿verdad?, los intelectuales cristianos. Bueno, en efecto, puede hablarse de un gnosticismo pagano y de un gnosticismo cristiano, y ahí es donde había una mezcla terrible, ¿verdad? Por eso es sincretismo, una mezcla de cosas. Porque al haber un gnosticismo pagano y un gnosticismo cristiano, el más significativo pensamiento gnóstico lo alcanzó de algún modo la rama heterodoxa del cristianismo primitivo. Entonces, ahí es donde vemos nosotros un enredo gigantesco de gente queriendo conocer a Dios por el mero conocimiento. Y ahora quiero explicarles algo de la doctrina, porque aquí es donde se entiende un poco el gnosticismo. Por eso quiero diluirlo un poco para darlo a entender. Según esta doctrina, el gnosticismo, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo. ¿Se entiende? Ahí está lo primero. No se salvan por fe en el perdón por medio del sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis o el conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento, según ellos, superior a la fe. O sea, ellos dicen, ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. El ser humano, dicen ellos, es autónomo para salvarse a sí mismo. Ahí es donde entendemos la herejía del gnosticismo, ¿verdad? Porque ¿quién se puede salvar a sí mismo? Nadie. Por eso, dentro de los maestros del gnosticismo encontramos a Valentino, encontramos a Balístides, encontramos a Simón el Mago, a Cerinto, a muchos hombres que la historia habla de ellos, que eran gnósticos. Sobre todo Tasiano, que era un hombre también muy influyente. Y también tiene sus raíces, como les decía yo, en el platonismo, y es netamente influenciado por el misticismo oriental. O sea, es como un cristianismo con misticismo, con platonismo, y era una locura, un sincretismo de cosas. Es impresionante, ¿verdad?, lo que había entrado a la iglesia. Por eso es importante entender que algunos puntos donde vemos lo herético del gnosticismo nos aclaran el panorama respecto a este sistema herético que estaba en la iglesia primitiva. Yo les quiero dar algunas cosas que el gnosticismo establecía como bases fundamentales de sus creencias. Primero, voy a simplemente resumir su carácter iniciático, por el cual ciertas doctrinas secretas del Cristo o del ungido, como así le llaman a Jesús, los gnósticos, estaban destinadas a ser reveladas solo a una élite de iniciados, o sea, solo algunos, no todos. Y de esta forma los gnósticos cristianos reclaman constituir testigos especiales de Cristo. O sea, habían gente llamada por Dios que eran especiales para Dios y que tenían acceso directo al conocimiento de lo divino. Por eso, gnósticos, que viene de gnosis, que es conocimiento. Entonces, ellos decían que a través del conocimiento o la experimentación introspectiva, a través de la cual se podía llegar al conocimiento de las verdades trascendentales, incluso de Dios. ¡Wow! Por eso la gnosis era pues la forma suprema de conocimiento. Y esto solamente al alcance de los iniciados. El mismo conocimiento de las verdades trascendentes producía la salvación. O sea,
era una salvación para algunos por medio del conocimiento. Y según las diversas corrientes, la importancia de practicar una vida cristiana podía variar, siendo en cualquier caso algo realmente secundario. O sea, tú si quieres podías vivir la vida cristiana, lo importante era conocerla. Por eso usan una interpretación alegórica del cristianismo y de la palabra en sí misma. Así se reinterpreta a la luz gnóstica las historias, por ejemplo, de la creación, dándole un aspecto más filosófico, un significado más filosófico que literal. Pero lo que más me llama la atención del gnosticismo era que ellos establecían jerarquías humanas. En la cima de la jerarquía humana estaban los iniciados, en los que es predominante el espíritu. Ellos pueden experimentar la gnosis, el conocimiento, y acceder por medio de ese conocimiento a la salvación. Luego de los iniciados, por debajo está el resto de los cristianos, en los que predomina el alma sensible y que se pueden salvar siguiendo la guía de los primeros de los iniciados. Y en la parte más baja están aquellos en que predomina el cuerpo y que por tanto no alcanzarán la salvación. O sea, aquí Cristo no tiene ningún valor preponderante. Son los iniciados. Son los que tienen el conocimiento. Wow, como hoy, ¿no? Los gurús. Hoy hay un término que se ocupa en las iglesias cristianas. Los coaches. Son los que capacitan a otros para hacer lo que pueden ser. Qué triste, ¿verdad? Que un cristiano necesite un coach, un entrenador personal, espiritual. Eso es muy curioso. Teniendo la palabra de Dios, ¿no? Nosotros por eso, cuando vemos los 5 ministerios, tienen un sentido de edificación para la iglesia. Es más, para eso están establecidos, para edificar la iglesia. Pero hoy vemos cada ideología y cada pensamiento a la cual muchos llamados cristianos están de acuerdo. Pero fíjate, tiene más relación con las herejías implantadas en el inicio de la iglesia que en la realidad del evangelio. Qué triste, ¿verdad? Bueno, el gnosticismo, además, habla de que la salvación es la liberación del espíritu de un cuerpo de pecado. Ellos se dedicaban también a la sensualidad extrema y al ascetismo extremo. Y la sensualidad ya sabemos que no tiene tanta relación con el mostrar el cuerpo, ¿no? Sino que la sensualidad habla de los sentidos. Habla de darle lugar a los sentidos, de la meditación, del silencio, del escuchar, ¿no? Como yo he visto algunas iglesias que dicen, aprende a escuchar, y como que ya cállense que ahí viene el Señor y va a hablar, y no se trata de eso. Esto hacían los gnósticos. Producían una sensualidad y un ascetismo, o sea, una austeridad para vivir extremos. Usaban una interpretación alegórica de la Biblia y eso producía un tremendo error en las personas. Un tremendo error. El gnosticismo. Qué increíble eso que entró en la iglesia, ¿verdad? Luego hay una herejía también llamada el marcionismo. Y el marcionismo viene de un hombre llamado Marción, que fue hijo de un obispo que fue excomulgado de la iglesia. Y él se dedicó a trabajar y fue muy exitoso en su trabajo. Y cuando él fue muy exitoso y tuvo mucho dinero, trató de reinvolucrarse en algún grupo de liderazgo de la iglesia en Roma. Y fracasó en su intento. ¿Por qué? Porque al escuchar sus ideas y sus doctrinas, fue rechazado como hereje. Y fue excomulgado de la iglesia en el año 144. Fíjense que en este periodo, Roma disfrutaba de un largo periodo de prosperidad. Y también había respeto a los cultos religiosos, lo cual permitió de algún modo el florecimiento del cristianismo. Y es precisamente en ese momento cuando Marción llega a la capital del Imperio Romano, con el propósito de obtener una iglesia, o sea, comprar un lugar, y para ello dispone de 200,000 sestercios, ¿no? O sea, trajo mucho dinero para adquirir un lugar y para adquirir una posición en la iglesia, en medio de la paz por el alto momentáneo de la persecución. Sin embargo, no logró su cometido y es entonces que decide organizar su propia iglesia, cosa que logra con éxito. Además de que organiza
su propia iglesia, organizó su propio cuerpo doctrinal y publicó su propia versión del Nuevo Testamento. Esto es increíble. Su propia versión del Nuevo Testamento. Por eso, la extraordinaria idea de publicar su Nuevo Testamento y separarse del cuerpo principal de la iglesia, obligó a la iglesia, fíjate lo que obligó a la iglesia, a revisar y establecer su propio canon del Nuevo Testamento. Por eso vemos que el canon del Nuevo Testamento se establece muy posterior a la muerte de los apóstoles. Porque producto del marcionismo y de que este hombre, Marción, hace su propia ideología, hace su propia lectura y convoca y junta sus propios libros, esto llevó a la iglesia a pelear contra el marcionismo. Por eso, dentro de las doctrinas del marcionismo, el primer aspecto relevante es que Marción distingue y separa como dos cosas totalmente diferentes. Al Dios creador del Antiguo Testamento, ¿verdad? Jehová, del Dios verdadero, o del Dios Padre capaz de encarnar a su Hijo en hombre, ¿verdad? Cristo. Que conforme al Nuevo Testamento, él concluye que ambas religiones son paralelas y que tienen por única conexión la geografía. Qué increíble. Su rechazo al Dios del Antiguo Testamento suponía también un rechazo de su obra, la creación, por lo que predicaba que la materia y el cuerpo eran en esencia malos, o sea que todo era malo, todo en la creación era malo. Por eso, basándose en este principio doctrinal, predicó que Jesús no se encarnó jamás, que su cuerpo fue solo apariencia, por lo que negaba la encarnación del Señor, así como la resurrección de los muertos. Eso es impresionante. Por eso, a pesar de negar la corporabilidad de Jesús, afirmaba que su sufrimiento y su muerte fueron reales en cierta medida. Y esto ya dictaba para una locura, ¿verdad? Como una locura. Decir, no, él no se encarnó, pero sufrió, sí, pero no se encarnó. Entonces tú te das cuenta cómo la iglesia era bombardeada de herejía. Y sin duda los inestables dentro de la iglesia eran arrastrados. Y como antes les decía, organizó su propio Nuevo Testamento y de algún modo obligó a la iglesia primitiva a seguir por ese mismo camino y generar un canon en orden del Nuevo Testamento. Qué impresionante, ¿no? Como hombres que tienen un interés tan puntual están dispuestos a todo con tal de simplemente tener lo que ellos quieren lograr, lo que sea Marción. Por eso el marcionismo se determina también y tiene una característica como un tipo específico de gnosticismo. El marcionismo habla también que el mundo es completamente malo y que el Dios de este mundo es Jehová, ¿no? El demimurgo que le llaman. Por encima de está el Dios no conocido. O sea, habla de un sistema más de muchos dioses. Entonces, es impresionante cómo el marcionismo entró a la iglesia. Rechazaban todo lo que tenía que ver con la materia. Y como les decía, negaban que Cristo en realidad fue hombre y negaban el nacimiento de Jesús. Por eso el marcionismo entró a destruir la iglesia. Hay otro sistema y otra herejía que se llamaba el montanismo, que fue algo que hablamos también un poco la semana pasada, que fue una herejía de tendencias apocalípticas y semimísticas, iniciada en la última mitad del siglo II en la región de Frigia por un hombre llamado Montano, por eso se llama montanismo. Después de su conversión al cristianismo, Montano comenzó a predicar por Asia Menor junto con dos discípulas llamadas Prisca y Maximila. Y eso es muy interesante. Miren, Prisca y Maximila también empezaron a profetizar y su popularidad llegó a superar a la del propio Montano. Según la discípula Prisca, Cristo se le apareció en forma de mujer. Eso es una locura. Y cuando ella fue excomulgada, exclamó: yo no soy un lobo, soy palabra, espíritu y poder. ¡Wow! ¿Cuánto de eso tenemos hoy, verdad?
El movimiento duró varias generaciones, pronto comenzó su descenso, pero quedaron algunos montanistas siglos más tarde en Frigia. Algunas de las creencias montanistas han vuelto a surgir, sobre todo en el sistema pentecostal. Esta era su doctrina, mire, ponga atención. Decían tener revelaciones directas del Espíritu Santo y hablaban durante un estado de éxtasis. Qué curioso, ¿no? Eso es montanismo. Y eso se ve hoy en muchas iglesias. Creían que los mensajes que recibían directamente del Espíritu Santo suplantan y cumplen las doctrinas de los apóstoles. ¿Sí entendió bien eso? O sea, los mensajes que ellos recibían directamente del Espíritu eran más importantes que la misma palabra de Dios. ¿Y ellos qué hacían? Haciendo creer a todos que eran poseídos por Dios, pensaba que cuando profetizaban no se podían resistir a ese poder. Y Montano decía ser la Trinidad cuando estaba tomado por el Espíritu. Exageraban la importancia de las profecías recibidas y a lo que más le daban importancia era a tener este tipo de momentos de éxtasis y de lenguas. Qué impresionante, ¿no? Ellos creían que los cristianos que perdían la gracia no podían ser redimidos. Por eso el montanismo tuvo muchos adherentes. ¿Por qué? Porque a la gente, al ser humano le gusta lo sensual. Le gustan las manifestaciones, el sentir. Y eso es lo que el montanismo ofrecía. Ofrecía sensaciones. Ofrecía experiencias. Y qué curioso hoy que vivimos en medio de una sociedad cristiana que ha basado su teología en las experiencias, sus doctrinas en las experiencias, creyendo y haciendo creer que las experiencias son superiores a la palabra de Dios. Por eso los cánticos hablan de experiencias. Por eso sus mensajes hablan de experiencias. Por eso es tan importante dentro del culto el testimonio personal o las experiencias de otros. Para motivar, para dar, para motivar, para el congregarse, para el motivar, para que la gente sea parte de la congregación. Por eso el montanismo y las bases del montanismo están hoy inmersas en la iglesia actual. Y eso es muy triste, mis hermanos. Muy, muy triste lo que vivimos, porque hay herejías que llevan 2000 años también dentro de nuestras iglesias. Dentro de nuestras iglesias. Por eso el montanismo eran gentes que esperaban la venida del Señor, pero que viniera el milenio. Ellos lo que anhelaban era que descendiera ya a la Nueva Jerusalén. Y practicaban la glosolalia, ¿no? Que eran estas lenguas. Y los matrimonios no eran del todo buenos o malos. Por eso tenían la oportunidad de casarse múltiples veces. Asimismo, afirmaban ellos, los montanistas, tener visiones y revelaciones del Espíritu Santo. Qué impresionante, ¿no? Como hoy hay mucho de eso en nuestras iglesias. Y otra de las herejías de las cuales estaba invadida la iglesia primitiva era el maniqueísmo. Es el nombre que recibe la religión universalista fundada por el sabio persa Mani o Manes, ¿verdad? En el 215, quien decía ser el último de los profetas enviados por Dios a la humanidad. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Hoy día estamos viviendo, es como el periódico de hoy. Y en su doctrina ellos eran dualistas, creían que había una lucha eterna entre dos principios opuestos e irreductibles, el bien y el mal, que eran asociados a la luz, que le llamaban ellos Surban, y las tinieblas a Irmán, y por tanto consideraban que el espíritu del hombre es de Dios, pero el cuerpo del hombre es del demonio. Entonces ellos creían que estaban las dos cosas en el hombre, en el interior Dios y en el exterior el demonio. Y creían que era necesario practicar un estricto ascetismo para iniciar el proceso de liberación de la luz atrapada en el ser. Esto era muy místico, ¿no?
Por eso despreciaban la materia, incluso el cuerpo. Los oyentes aspiraban a reencarnarse como elegidos, los cuales ya no necesitarían reencarnarse más. El maniqueísmo en la iglesia causó estragos terribles. Por eso en la práctica el maniqueísmo niega la responsabilidad humana por los males cometidos, porque cree que no son producto de la libre voluntad, sino del demonio. O sea, el mal en nuestra vida no es porque yo quiera hacer el mal, sino que el demonio en mí me lleva al mal y hace el mal por mí. Es increíble, ¿verdad?, cómo ellos lo consideraban. Por esto consideraban al pavo real o pavo cristatus su animal sagrado en el maniqueísmo, porque decían que los colores en el plumaje revelaban los distintos estados espirituales por los que pasaba el cuerpo para lograr de algún modo purificarse y transformarse en el espíritu divino. Lo que más me llama la atención del maniqueísmo, que tiene mucha relación con muchas ideologías que hoy practican incluso muchos cristianos. Yo he escuchado, por ejemplo, cristianos hablar del aura. ¿No? Que usted tiene una aura positiva, usted tiene una luz que lo rodea, tiene hay color. Hermanos, fíjate, el maniqueísmo hablaba de eso. Se trataba de eso, de ver cómo lo malo en sí mismo de nosotros contrastaba con lo bueno en nuestro ser. Entonces, lo que hacían ellos en sí mismo era hablar de un dualismo absoluto. El diablo controla mi carne y el Señor controla mi espíritu, ¿verdad? Y Cristo representaba la luz y Satán la oscuridad. Es impresionante cómo hay mucha gente que habla como si fuera hoy seguidora del maniqueísmo y no de Jesús. Los maniqueístas también decían que los apóstoles corrompieron las enseñanzas de Cristo y que este hombre Mani las revelaba en forma pura. O sea, él se saltaba de Cristo a él mismo. ¿Por qué? Porque decía que los apóstoles pervirtieron para su propia conveniencia el evangelio de Jesús. Él decía ser el Paracletos prometido por Cristo. Y eran también docetistas y ascéticos, o sea, también vivían en pobrezas extremas. Lo que me impresiona yo simplemente quiero hablar de las más influyentes y grandes herejías que estaban inmersas en la iglesia, porque fueron las que arrastraron a miles y a miles. Sin lugar a dudas habían otras, ¿verdad? Como pasa hoy en muchas iglesias que practican una de acá, otra de acá, otra de acá. Ellos no dicen, no, yo soy maniqueísta. No, ellos dicen, yo soy monastista. No, yo no soy judaizante. Nunca van a decir eso. Pero fíjate, son gente que cree una cosa de esto, del maniqueísmo. Otros creen algo del montanismo, ¿verdad? Otros creen algo del marcionismo. Y otros creen otro poquito de acá, del levionismo, y otros creen del gnosticismo. Y así iglesias y personas y cristianos que están llenos de confusiones y de ideologías humanas en su corazón, creyendo cosas que no son de Dios. Por eso es increíble ver esto en las falsas doctrinas y la herejía, porque nos permite comprender a qué estaban expuestos los hermanos. Fíjate, cuando arreciaba la persecución, no dejaba de ser presionada la iglesia en medio de la herejía. Y esto de las falsas doctrinas y las herejías vienen desde el inicio de la iglesia, porque simplemente Satanás quiere perturbar y torcer la palabra de Dios. Y sin duda muchos que no han afirmado su corazón fueron llevados por estas falsas doctrinas y prácticas. Ahora, lo más increíble de todo que es que al ver de manera muy superficial, porque eso es lo que estamos haciendo, de manera muy superficial estas herejías, nos damos cuenta que en la iglesia de hoy, en muchos lugares, se practican varias de estas herejías. Se practican falsas doctrinas y se tuerce la palabra, lo que ha arrastrado y seguirá arrastrando a muchos hermanos que son débiles y que no han tenido una conversión profunda y real en Cristo. Por eso afirma tu fe en el evangelio. Hermano, mira, lo que yo te recomiendo y lo que debemos de hacer los cristianos de este tiempo es conocer la palabra de Dios como primera urgencia. Y segundo, rogar a Dios que nos ayude a vivir la palabra de Dios. A vivir la palabra de Dios.
No hay nada más importante, mis hermanos, en medio de este tiempo que afirmar nuestra fe en el conocimiento de aquel, dice la palabra, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora que estamos en la luz admirable que es Cristo, no movernos de la verdad del Evangelio. Cuidado, mis hermanos, porque hoy también hay herejías, falsas doctrinas en la iglesia que arrastran el corazón de muchos, de miles de cristianos. Probablemente no tenemos la persecución externa, pero la presión interna sigue estando vigente. No todo lo que te digan es cierto, no todo lo que te hagan creer es cierto. Compáralo con la palabra de Dios. Estudia de manera personal la palabra de Dios. Profundiza en la palabra de Dios y sé libre del error. A eso Dios nos llama, mis hermanos, a ser libres del error en el cual vivimos hoy también. La iglesia de Cristo hoy bombardeada de falsas doctrinas, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles y falsos hermanos. Cuidémonos. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios en nuestras manos. Busca consejo, busca más de Dios, busca más de la verdad de Dios. Y lo que nos permitirá eso será salir adelante como cristianos. Y cuando el Señor venga, estemos firmes en sus caminos. Sin creer ninguna ideología humana, ni ninguna posición humana, sino lo que el Señor dicta y nos enseña a través de su palabra. Dios nos ayude, mis hermanos, a mantenernos firmes. La próxima semana ya vamos a continuar con Constantino, con el fin de las persecuciones, y vamos a ver los estragos que también causó el fin de la persecución. Les invito a que oremos. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno y te agradecemos con todo nuestro corazón por lo que tú haces, Señor, por nosotros cada día. Que nos permites, Señor, salir adelante. Nos permites conocer de la historia, conocer de la herejía, de las falsas doctrinas, ver las persecuciones y darnos cuenta cuán privilegiados somos. Por muchas cosas. Primero, te damos gracias porque tenemos tu palabra. Tenemos tu palabra en nuestras manos, Señor, al alcance de todos nosotros. No hay nadie que no tenga acceso a tu palabra. E incluso en los países donde se prohíbe, hay muchos hermanos que la meten, Señor, y infiltran tu palabra. Igual llega la gente a sus corazones. Y tú eres glorioso, Señor. Segundo, te damos gracias porque tu Espíritu Santo está en nosotros y nos permite entender tu palabra. Tercero, Señor, te damos gracias porque vivimos en un país donde podemos adorarte, conocerte, estudiar tu palabra de manera libre. En las iglesias, en nuestras casas, a través de las redes sociales, Señor. ¿Cómo no agradecer por eso? Y cuarto, Señor, hasta el día de hoy tenemos la libertad en tiempo para hacerlo. Tenemos salud y vida para poder hacerlo. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder conocer más de ti y de tu palabra. Y establecer nuestros corazones firmes, Señor, en ti. Para conocerte más, amarte más. Conocer más de lo que eres tú. Llenarnos de ti, Señor, para ser menos de nosotros. Anhelar hacer tu voluntad por sobre todas las cosas. Para poder caminar en tus perfectos caminos y cumplir tu voluntad. ¿Qué mayor anhelo debería haber en nosotros que cumplir tu voluntad, que hacer tu voluntad, que vivir para ti, Señor? Todo lo que hay en esta tierra, Señor, es tan vano. En verdad, Señor, por eso anhelamos más de ti y queremos hacer tu voluntad. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que ha dado su tiempo para ver, Señor, el día de hoy esta clase. Te rogamos que pueda en sus corazones, Señor, haber un fruto en sus vidas. No tan solo sea mero conocimiento, no tan solo sea mero, Señor, entendimiento de algo, sino también el reto, Señor, de dar un paso distinto cada día en pos de ti, a través de lo que conocemos, entendemos y aprendemos. Te damos gracias, bendícenos, Señor, y guárdanos, y te agradecemos por este tiempo que nos das a través de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, cuídense mucho. Ha sido un gusto verles nuevamente. Y con la ayuda del Señor nos seguiremos viendo pronto, si así el Señor lo permite. Dios los bendiga. Un abrazo grande, que estén bien. Mi cargo, mi maldad.